Muy bien, continuamos con nuestras presentaciones acerca de términos bíblicos. Y bueno, ahora mismo vamos a ver el término o el concepto bíblico de libertad. ¿Cómo entendían los creyentes en Yeshua en el primer siglo el concepto o término libertad? Veamos. La palabra libertad está representada por la palabra hebrea Rahab, Resh, Het, Bet, que significa amplio, abierto, liberación, libertad, ancho, espacio amplio, etc. Veamos lo que dice el Salmo 119, 32 y después el 44 y 45. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Otras versiones dicen, porque has liberado mi corazón. Ok. En el versículo 44 dice, guardaré tu ley o tu Torah siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Dice el versículo 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Los mandamientos producen libertad. Ok, en el versículo 32 dice, por el camino de tus mandamientos correré porque has liberado. Ok, algunas versiones dice cuando ensanches, y esto es porque el estar libre o el haber sido liberado produce una sensación de amplitud, de un espacio ancho. Ok, por eso vuelvo a repetir, algunas versiones dice, por el camino de tus mandamientos correré porque has liberado mi corazón. Veamos otro versículo. El Salmo 119, 95 y 96. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Ok, nuevamente cuando dice amplio sobremanera es tu mandamiento, es porque el mandamiento produce una sensación de estar cómodo, ancho, en un lugar espacioso. Ok, por lo anterior, obedecer y seguir la ley o la Torah nos conduce a un lugar amplio, espacioso, ancho, nos hace tener y sentir libertad. Libertad, de acuerdo a las Escrituras, es un concepto estrechamente ligado a los mandamientos de Dios, como ya lo vimos. Libertad es una vida conectada a la ley de Moisés o la Torah. Dice en Santiago, esto es Jacob 1, versículo 23 al 25, porque si alguno es oidor de la palabra, esto es la Torah, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ok, nuevamente aquí encontramos el que mira en la perfecta ley. Ok, ¿se acuerdan el Salmo 19? La ley del Señor es perfecta. Ok, bueno, con este, eso es lo que tenía en mente Jacob cuando dice aquí en el versículo, más el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿En cuál ley? La de la libertad. Ok, muy bien. En Santiago Jacob 2:12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley o por la Torah, ¿qué? De la libertad. Ok. Un versículo conocidísimo de todos nosotros, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? Nuevamente, ¿qué es la verdad? La ley, la Torah. La Torah es verdad. ¿Se acuerdan que ya habíamos revisado este concepto de verdad? Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. ¿Ok? Tu ley, tus mandamientos, tus instrucciones producen libertad. Por eso nuevamente Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, esto es la Torah, y la Torah os hará libres. Muy bien, vamos a ver el siguiente concepto o siguiente término bíblico, sabiduría. Y todo mundo pide sabiduría.
¿ok? Para conducirse en su vida, ¿ok? Para agradar al Señor. Veamos qué es sabiduría en el contexto hebraico, perdón, del primer siglo. Dice Proverbios 28:7 en la parte A, el que guarda la ley o la Torá es hijo prudente. Ok, algunas traducciones manejan es hijo sabio, inteligente o entendido. Ok. Deuteronomio 4 del 5 al 6 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Ok, entonces la sabiduría dependía de guardar los estatutos y decretos que el Señor nos mandó. ¿Ok? Nuevamente el versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Nuevamente, el temor del Señor está íntimamente ligado a la sabiduría, o la sabiduría al temor del Señor. ¿Ok? Y el buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su Torá. Ahora, el temor del Señor es obediencia a la Torá. ¿Dónde encontramos esto? En Deuteronomio 17:19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos, ¿qué dice? Por obra. Aunque nuevamente el temor del Señor está íntimamente relacionado con guardar las palabras de la ley, de la Torá. ¿Ok? De aquí que dijimos en el Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. O podemos decir, el principio de la sabiduría es el guardar los mandamientos de la ley. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. ¿Ok? Jeremías 8:9 dice de la siguiente manera: los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra del Señor, la ley, la Torá. ¿Y qué sabiduría tienen? Exacto. Ok, el que rechaza la palabra del Señor, el que rechaza la Torá, el que rechaza la Escritura, ¿qué sabiduría tiene? Porque la sabiduría está íntimamente relacionado con la palabra del Señor o la obediencia a sus mandamientos. ¿Ok? Así, de acuerdo con lo que hasta ahora hemos visto, la ley de Moisés o la Torá se le conoce y se hace referencia a esta como la Escritura, la palabra de Dios, es verdad, luz, libertad y sabiduría. Gracias.